les pido disculpas porque la semana pasada se me hizo realmente imposible poder estar con ustedes en la primera clase y por esa razón le encargué a mi compañero Lapión que tome la clase. Pero bueno, acá estamos. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes estos encuentros que están previstos y en donde naturalmente que voy a pretender que se, se entable un diálogo con ustedes, ¿verdad? Eh, en ese sentido, me gustaría que se escucha mal, a todo les pasa, Sí, entrecortado por ahí, profe. no lo puedo creer. Eh, ¿Será por un tema de conexión o un tema de audio? ¿Todos y todas me escuchan mal? Puede ser la señal también, porque se escucha y por ahí se corta y después se escucha normal. Bien, pero bueno, entonces es extraño que todo se me escucha así cortado, ¿no? Voy a hacer una cosa, voy a cerrar y voy a volver a entrar, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se escucha? Por ahora se escucha bien. Bien, por ahora entonces se ha mejorado el audio. Ok, perfecto. Me quedo tranquilo. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que tiene que ver con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. ¿Sí? Ese es el tema. En el encuentro pasado, y si hacemos una recapitulación de, de los ejes que se abordaron, uno podría decir que cuando se habla de derechos humanos, se habla de derechos básicos que tienen todas las personas y que constituyen presupuestos mínimos para que se pueda llevar adelante un proyecto de vida en dignidad. Les habrá dicho Daniela, cuando se habla de derechos humanos se habla de derechos. Parece una tautología, pero no lo es por, digamos, la percepción que se tiene por muchos y muchas sobre lo que realmente implica esta disciplina jurídica. Los derechos humanos constituyen una rama del derecho, una disciplina jurídica que atraviesa, que permea, que informa a todas las demás ramas del ordenamiento jurídico de los estados. Y en este sentido, esta rama del derecho, a la que denominamos derechos humanos, allí ustedes en el material de lectura, la guía de estudio, tienen una definición, ¿verdad?, de lo que son los derechos humanos. Estos derechos, vamos a ver que tienen caracteres definitorios, tienen principios propios, tienen enfoques diferenciados que ustedes ya han visto, y así como son, entonces se trata de normas jurídicas que tienen la sensibilidad de tener caracteres o principios que no los tienen tipos de derechos. Estos derechos encuentran su fundamento en la dignidad física que tienen las personas humanas
y que se hacen valer frente al poder del Estado. Esto es muy importante que se entienda desde el primer momento que uno se acerca a la disciplina, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos, se habla, repito, de derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas y que se hacen valer frente al Estado. Consecuentemente, es el Estado el que se obliga a respetar y garantizar estos derechos y por lo tanto el único que puede incurrir en violaciones de derechos humanos. Hay que distinguir, ¿verdad?, cuando estamos frente a un delito y cuando estamos a violación de derechos. Un delito tiene la particularidad de que es cometido por un particular en relación a otro particular. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, allí necesariamente está involucrado el accionar de un agente del Estado. Y un agente estatal de cualesquiera de los poderes, llámese del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la administración pública. Por ejemplo, una de sus dependencias son las agencias penitenciarias, el servicio penitenciario. De cualesquiera entonces, de cualesquiera de los poderes del Estado, ya sea municipal, provincial, estatal y sin importar la jerarquía. Es decir, toda persona que está emplazada en funciones estatales, llámese agente, funcionario, un director, pero también alguien que está en el escalón abajo, cualquier persona, insisto, que esté emplazada en una función del Estado, puede hacer incurrir a este en responsabilidad por violaciones de derechos humanos por su accionar. Entonces, estos derechos, así, con estas peculiaridades, con estas particularidades, les habrá referido Daniela, han tenido su génesis, su adquisición en el plano internacional. Los derechos humanos, sin lugar a dudas, son un producto propio de la segunda mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional de estados tomó la resolución, ¿verdad?, de establecer derechos a favor de las personas con carácter universal, que sean indivisibles, interdependientes, irrenunciables, de desarrollo progresivo. Y en ese sentido, entonces, en el marco, en el seno, en el ámbito que quiera llamar, de organizaciones de estados, tanto de carácter universal como de carácter regionales, es que se fueron conformando esto que se denominan los sistemas internacionales de protección de derechos. Es allí, en el marco de esas organizaciones de estados, que se empiezan a reconocer jurídicamente este tipo de derechos. Y hay un instrumento que marca, digamos, el punto de inicio de lo que se denomina el derecho internacional de los derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración fue aprobada por aclamación
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y es a partir de allí, fíjense que se ha establecido, que se ha desarrollado todo un sistema de protección a favor de las personas que es extraordinariamente rico. Y que naturalmente acá compartiremos con ustedes algunas cuestiones muy, muy generales. Es imposible abordar el estudio de este tema en una hora, en 2 horas. Es imposible. Pero me interesa que ustedes conozcan sobre la existencia de lo mismo y sobre cuáles son las producciones jurídicas que elaboran estos sistemas, porque son de aplicación acá en el ordenamiento interno de los estados. Entonces, 1948 es considerado como el año fundacional del derecho de los derechos humanos. Allí, como dije, de diciembre, los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas deciden entonces aprobar una declaración de derechos, que es la Declaración de Derechos Humanos. Y fíjense con un rasgo muy peculiar, ¿no? Porque esta declaración de derechos se trata de un tipo de derechos que no se conocían hasta ese momento. Son derechos que se reconocen a favor de todas las personas, todas, y subrayen lo de todas, sin distinción de su origen, sin distinción de su género, de su sexo, sin distinción sin distinción de sus políticas, sin distinción de su credo religioso, sin importar cuál es el comportamiento que esa persona haya tenido. Por ejemplo, sin interesar si se trata de una persona que está privada de la libertad. Ya el solo hecho de ser persona le da titularidad de este tipo de derechos. Y esa Declaración Universal se adoptó así en Naciones Unidas, y esta declaración obviamente marca, como dije, el nacimiento de todo un sistema muy complejo, muy desarrollado que existe en Naciones Unidas. Y fíjense, hubo mucho consenso en la comunidad internacional de entonces para aprobar una declaración de derechos de este tipo. Se había salido de la Segunda Guerra Mundial con todos los problemas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Con toda la miseria, todo lo desastroso que fue, obviamente, lo que son las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, que se crea en 1945, tomó como uno de sus objetivos la promoción, la defensa, la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Y por esa razón, insisto, 3 años después, en 1948, se aprueba esta Declaración Universal. Fíjense, se aprobó por 48 votos a favor. Hubo 8 abstenciones y ningún estado de entonces, miembro de Naciones Unidas, ¿no?, se atrevió a votar en contra de esta adopción. Entonces, esta declaración así
repito, va a servir de fuente de inspiración para la adopción de posteriores tratados de derechos humanos que se adoptaron en el marco de Naciones Unidas. Esta declaración tiene 30 artículos en donde se reconocen jurídicamente derechos a favor de las personas que se denominan derechos humanos, porque seguramente lo habrán dicho Daniela, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando, bueno, de un conjunto de derechos de orden civil, político, económico, social, cultural, de las que son titulares las personas por el solo hecho de ser personas. ¿Cuáles son estos derechos? Y bueno, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a profesar cualquier credo religioso, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a elegir y ser elegido para ocupar cargos públicos, el derecho a trabajar, el derecho a gozar de condiciones dignas y equitativas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, usted trabaja en el servicio penitenciario, bueno, son titulares de ese derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. El derecho a la seguridad social, el derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la salud y otros derechos. Entonces, a todos estos derechos se les reconoce o se les conoce, perdón, con la denominación de derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos, está hablando de todo este conjunto de derechos que acabo de mencionar y de otros. Vuelvo, entonces esa declaración tiene 30 artículos, ¿no? 30 artículos donde se reconocen así de manera indivisible todos estos derechos que pueden mencionar, y esa declaración, obviamente, desde el punto de vista jurídico, es una declaración, es decir, no obliga jurídicamente a los estados, porque es una declaración. Por esa razón, en Naciones Unidas lo que se propuso es ir por más, dar un paso más, y se le encargó a un órgano que tiene la organización de elaborar un proyecto de tratado de derechos humanos. Ya cuando hablamos de tratado estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, los tratados sí obligan jurídicamente a los estados. Los tratados tienen fuerza jurídica. Si los estados no cumplen con lo dispuesto en el tratado, entonces incurren en responsabilidad internacional. Entonces, a fines de la década del 40, la Comisión de Derechos Humanos, que es el órgano a quien se le encomienda la elaboración de ese tratado de derechos humanos, se puso a trabajar en el asunto. Se puso a trabajar, pero inmediatamente, a principios de la década del 50, sobrevino, ¿verdad?, en la comunidad internacional lo que se denominó la Guerra Fría. La Guerra. Esa Guerra Fría no fue otra cosa que una confrontación de dos grandes bloques de estados con ideologías diametralmente opuestas, ¿no? Los países de Occidente enarbolaron la bandera de la libertad, de la democracia, y entonces ellos consideraban que lo prioritario era adoptar un tratado que reconozca derechos civiles y políticos.
En cambio, del otro lado, los países del este, nucleados sobre todo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decían, miren, lo más importante son los derechos sociales. Y entonces, si los derechos sociales son lo más importante, entonces es prioritario adoptar un tratado que reconozca esta categoría de derechos. Lo más importante, decían, era la igualdad. El sistema capitalista, decían, no. El sistema que tenía que existir para dar, digamos, una satisfacción plena al derecho de los derechos humanos era un sistema comunista. Imagínense, ¿no? Dos posiciones antagónicas, dos visiones del mundo diametralmente opuestas. Y así se vivió durante unas cuantas décadas hasta la caída del muro de Berlín. Entonces, en la década del 50 hubo una parálisis en la posibilidad de elaborar un tratado que reúna su articulado a derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. No fue posible. Ya se entró en la década del 60, mediados de la década del 60, en Naciones Unidas se tomó una decisión, y que fue la siguiente. Como no hay consenso para aprobar un único tratado que reúna a derechos de orden civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entonces en Naciones Unidas se tomó la decisión de que se adoptaban dos tratados. Allí, en fecha 19 de diciembre de 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta en una misma resolución el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y por esa razón que se adopta en una sola resolución, es que se los conoce como los pactos gemelos. Así se los conoce, los pactos gemelos. Por esta singularidad de que se adoptan en una misma resolución. Entonces vamos a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sí. Jorgelina. No te escucho. ¿Cómo dijo, profe? Pacto Internacional de Derechos Civiles. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, entonces hablemos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en primer lugar. Este pacto, que se adopta el 19 de diciembre de 1966, entró en vigor 10 años después, en marzo de 1976. ¿No? Nuestro país ratifica ese pacto una vez que se instaura la democracia, y en el año 86, entonces Argentina ratifica el pacto, y en el año 94, con la reforma de la Constitución, le otorga jerarquía
Constitución. Entonces, es como si fuera la Constitución. Eso le tiene que quedar claro, ¿no? El pacto, repito, es un tratado que tiene la misma jerarquía que la Constitución. Vos que viví entrenando, amiga. ¿Y qué Y vamos a hacer? ¿Vamos a salir el o no? pacto ¿Vamos a venir a buscar? reconoce jurídicamente a derechos que son preponderantemente de orden civil y político, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, dice el artículo 6. Y por lo tanto, si toda persona tiene derecho a la vida, entonces nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Y en consecuencia, el Estado, por ejemplo, no puede incurrir en ejecución extrajudicial de personas. El Estado no puede incurrir en desapariciones forzadas de personas, Igual no puedo, estoy de pasivo. ¿no? Sobre todo en relación a lo primero, y que tiene que ver con la tarea penitenciaria. O sea, el Estado no puede ejecutar extrajudicialmente. Y esa ejecución extrajudicial puede venir de la mano tanto de una acción como de una omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el personal penitenciario, el agente penitenciario, no puede matar, naturalmente, ni dejar matar. Si quieren, más adelante vamos a hablar de todo esto, pero es muy interesante. Se consagra también el derecho a la integridad personal, y acá también está muy emparentado con la labor del agente penitenciario. ¿Por qué? Ese derecho a la integridad personal lo que significa es nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles y inhumanos degradantes. ¿Sí? Otro derecho. Toda persona tiene derecho a la libertad personal. Bueno, esto también tiene que ver mucho con la labor de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, ¿no? Sobre todo con la institución policial, pero también con el Poder Judicial, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Poder Judicial ordena lisa y llanamente, casi de manera automática, un auto de prisión preventiva. Y tiene allí cerrado preventivamente a una persona durante largo tiempo en una institución carcelaria para determinar en un momento posterior si a esa persona le corresponde o no ser privada de su libertad. Ustedes son muy conocedores de la situación, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires, de la población carcelaria, casi el 50% está privado de su libertad preventivamente. Ya tendremos también oportunidad de hablar sobre esto, ¿no? Sobre el instituto de la prisión preventiva. Otro derecho. Toda persona tiene derecho a recibir un trato humano. Toda persona privada de su libertad, dice el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, repito, toda persona privada de su libertad tiene derecho a recibir un trato humano. Y ese principio de trato humano, ya lo vamos a ver, es un principio que ha sido aceptado universalmente, ha sido reconocido en diversos instrumentos de protección de derechos de las personas. Está reconocido en este tratado,
ya lo vamos a ver, está reconocido, ¿no?, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está reconocido también en la regla Mandela. Y este principio del trato humano constituye una norma básica de aplicación universal que, ejemplo, han dicho los órganos internacionales de protección de derechos humanos, no puede depender de los recursos materiales de los que disponga el Estado. El Estado no puede decir, no, mire, ¿Cómo nosotros no hacemos le de la damos un pierna? trato humano Todo. porque no hay presupuesto. No, eso está O sea, prohibido, vos haces todos los días pierna. ¿sí? Otro derecho O sea, un que día está hago reconocido en el glúteos, otro día Pacto hace cuádriceps, gemelo, Internacional de así. Derechos Civiles y Políticos es Y el después derecho, algo por de ejemplo, a la espalda también. garantía del debido proceso. O sea, qué pasa El miércoles que viene cuando una hablamos. persona ¿Qué decís? es sometida a un Está acá, proceso, ese día, con tanto plata. judicial como administrativo? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a un agente de juicio penitenciario se instruye un sumario administrativo de carácter exclusivo o de... Bueno, y también, ¿no?, quienes revisten la actividad de agente penitenciario son titulares de derecho, de ese derecho a la garantía del debido proceso. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida privada y familiar, la libertad de conciencia y religión, el derecho de reunión pacífica, es un derecho humano, un derecho que está como bastardeado, ¿verdad? Parece ser que las personas ya no se pueden reunir y ejercer su derecho de protesta, por ejemplo. Aparecen los funcionarios a hacer la ley y reprimen la protesta, por ejemplo. Entonces, estos derechos están allí, Y a donde insisto, algo no. reconocidos, carácter constitucional, Porque no tenés ni panza, vos. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El hermano gemelo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se adoptó, como le dije, en 1969, 1966, entró en vigor también 10 años después, en el año 76. Argentina lo Ya, ratifica sin en el guiso, año deja 86 chivo y le pido un Uber y por ahí. también le asigna jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22. Y estos tratados, fíjense que han tenido una amplísima aceptación en la comunidad internacional. ¿Por qué digo esto? Porque han sido ratificados por muchos estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, ha sido ratificado por 173 estados. De los 193 tiene Naciones Unidas. Su hermano gemelo, el que estamos abordando, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha sido ratificado por 171, un número similar. Este pacto, me refiero al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce derechos que son de orden preferentemente social, cultural, económico. ¿Cuáles? Y dice que toda persona tiene derecho a trabajar, por ejemplo, en su artículo 6. En el artículo 7, que toda persona que trabaja
tiene No, derecho mañana no a estoy. condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, El lunes te cargo ¿no? porque Y el lunes entonces, se come la fruta si seca. uno los traduce Deja así. a la realidad, y si uno El lleva lunes, esta realidad a después te escribo el las capítulo. agencias penitenciarias, a las dependencias penitenciarias, ¿no? Fíjese. Es un derecho en donde hay una implicancia tanto en la labor del penitenciario en lo que respecta a si el Estado le garantiza o no condiciones dignas y equitativas de condiciones dignas y equitativas del. Se le ha entrecortado, profe. Se le entrecortó un cachito. ¿En qué parte? No, cuando habla de las unidades penales, tienen el derecho a trabajar. Me parece por ahí que el Estado tendría que estar encargado de que todos, del trabajo, no sé, ahí de las unidades penales. Bueno, vuelvo. Yo lo que decía que en el artículo del pacto se reconoce el derecho de todas las personas a trabajar. ¿Bien? En el artículo 7, se reconoce el derecho de ya esas personas que trabajan a gozar condiciones dignas, equitativas. Y lo que señala, si este derecho nosotros lo traducimos, lo llevamos a la realidad de las Hola. agencias penitenciarias, allí Tanto tiempo, tenemos que señal. Ni un mensaje, che, tuyo. el agente o la agente Tanto tiempo, digo. penitenciaria es titular entonces Tanto de tiempo. el derecho a condiciones dignas ¿Cómo estás? de labor. ¿Eso qué implica? Vos, ¿qué no? Implica, por ejemplo, Un mensaje. tener una remuneración digna. Es decir, tener una remuneración que le permita a quien trabaja No me acuerdo. y a su grupo familiar a cargo la posibilidad de cubrir ¿Cuándo pasó? costos de vivienda, costos de educación, Por de eso. alimentación, de salud, Estaba tan cerca de de visitarte esparcimiento, que fui a Jujuy. ¿no? Y entonces uno dice, Tal vez yo fui se a tiene Jujuy una y estaba remuneración a unos metros de tu casa, digna, pero al final no pude ir. implica también No, el año pasado. condiciones dignas y equitativas de labor, Sí, salubridad, seguridad sí, e higiene en el trabajo. No, pasa ¿Se porque murió mi respetan hermano estas y fuimos de condiciones urgencia, ¿viste? Y fuimos a de Prince. seguridad, Nos por quedamos a dormir ejemplo, en la en casa el trabajo? de los Chailes, ¿no? Chailes Salubridad puede ser, en el trabajo. de la esquina que eran Ahora, locales antes. si vamos a la realidad Bueno, ahí nos ya quedamos a no del dormir. agente penitenciario, ¿no? Siempre hablo de que, sobre todo Y del que trabaja intramuros, en la después cárcel. nos fuimos a Si vamos a la Caimancito. realidad de las personas privadas de la libertad que trabajan, Sí, después ya no volvimos porque se más, les llama porque así, nos volvimos para esas personas privadas de la para el libertad que trabajo. trabajan, ¿se les garantiza una remuneración digna? Que Vos ni estás. siquiera se llama remuneración, sino que le llaman, hablen, ahí alguien quiso decir Ah, se algo, consiste en trabajar. Peculio. peculio, efectivamente, peculio. El peculio para ustedes, y así me quito y descanso de hablar. El peculio, ¿consideran que es una remuneración ¿Qué digna? sos actriz también? No, no, profesor. ¿Sos actriz? Bien, Porno. Actriz de comedia, de ¿quién más quiere dramático. dar su opinión? Este, sí, hoy por hoy el peculio es ínfimo. ¿Cómo está tu mami? La persona privada de libertad, Tanto tiempo. en ese sentido,
sí, está muy abajo. Hay otras actividades por ahí, que es el incentivo por capacitación continua, que tiene otra remuneración ¿Existe María? mucho mayor. Hay otras actividades también que es mediante órdenes de trabajo u órdenes de servicio, donde la persona a primera libertad realiza una actividad productiva y de esa orden de servicio de trabajo cobra el 50% de la actividad. Pero sí, el peculio vigente es muy bajo. Y sobre todo si está atado a lo que es el salario mínimo móvil, ¿verdad? No sé, pasa, qué sé yo. Muchos chicos Todos y jóvenes, todas saben que los de en mi nuestro edad, están país todos el valor que se le viejos, fija al salario mínimo, casados, con al salario hijos. móvil es ínfimo, es bastante precario. Y La jóvenes se gente no buscan puede vivir. Ahora, en materia de higiene y seguridad, siempre mis hablando viejos. de las Tengo uno con personas vos, privadas de tengo la libertad que 47 años. trabajan, porque se habla del trabajo en las cárceles y sabemos que Fachero, loco. hay algunas Tiene, empresas privadas tiene un par de que tienen hijos, instalaciones un par de ex. en cárceles en donde llevan adelante una actividad productiva, en donde obviamente se apropian de la fuerza de trabajo de una persona. Se garantiza también, en ese caso, condiciones de Bastante. seguridad, de salubridad en el trabajo. Pareciera ser que tampoco, ¿verdad? Otro de los derechos Disculpe, profesor, que pero también, reconoce. disculpe, profesor, ahí quería decir algo, aportar. Con Sí, respecto a la claro. salud, Uy, es más lindo, ¿no? salud penitenciaria está en la órbita descentralizada de lo que es el SPB, por ende, como es otro organismo, a veces se complejiza la situación, pero ya a veces excede al tema de uno como labor de penitenciario, ¿no? Porque estamos hablando Sí, de otro organismo y que nosotros, por más que se informe y demás, no podemos tener injerencia, o sea, como que de alguna manera se informa la situación, pero no siempre podemos garantizar que se lleve a cabo la atención médica correspondiente, ¿no? Noelia, sí, pues estoy de acuerdo con vos. Solo que en este pasaje, digamos, de la explicación, yo me estoy refiriendo a lo que es la salud laboral, no al derecho a la salud, que ahora ya voy a llegar. Estoy hablando a si el Estado, que debiera efectivamente supervisar esto, hace lo suficiente ¿Qué para tenés? que en el marco de esas relaciones de trabajo, ¿Por qué tardé? una persona, por ejemplo, no sea víctima de lo que es un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Sobre todo porque si sabemos que una persona privada de la libertad que trabaja, ¿verdad? Sufre un accidente de trabajo, ¿la RT le da cobertura o no? En las actividades conveniadas, profesor, en las actividades conveniadas pagan un seguro, tienen un seguro ellos. En las actividades conveniadas que se desarrollan, hoy por hoy debe haber 8 convenios en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esas actividades conveniadas tienen una remuneración similar a la que cobran en el afuera, ¿no? Sin cargas sociales, pero tienen un seguro, sí, como corresponde por ahí. No es un seguro Bien, de accidente, no es un seguro, es un seguro de accidente de vida, me parece que es. claro. No es un seguro completo. Pero no tienen la Pero, cobertura de una asegurada de riesgo de no, pero una trabajo. aseguradora. Bueno, Sí, ante un es la región provincia. siniestro, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿no? Ahora, las personas privadas de la libertad, en realidad todas las personas, ¿no? Con esto no hay que engañarse. Cuando yo hablo
de los derechos que reconocen estos tratados es a favor de todas las personas. Porque si no también Sí, caemos en el latiguillo de que los derechos humanos son para los delincuentes. Nada que claro, ver. no, claro, le Es quería para sumar eso. mí, para mi tía Pocha, Ah, para todos, todas. Solo que me refiero a, obviamente, la labor que llevan adelante ustedes para que sepan de que las personas privadas de la libertad también son titulares de este tipo de derechos, ¿no? ¿Cuáles? Y, por ejemplo, ustedes lo decían, el derecho a la salud. Ustedes dicen, bueno, provincia de Buenos Aires ahora ya todo lo que tiene que ver con salud se ocupa otro organismo, es el Ministerio de Salud, ya no el servicio penitenciario. Ya hablaremos de eso también. Tienen derecho a educación. Todas las personas tienen derecho a la educación, ¿no? La posibilidad de completar sus estudios primarios, secundarios, derecho de inscribirse en una facultad de una universidad. Tienen el derecho a la alimentación adecuada. Todas las personas tienen derecho a la alimentación adecuada. Todas. Y es más, si ustedes leen textualmente la letra del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11, dice que los estados, ¿no?, van a garantizar a todas las personas su derecho fundamental a estar protegida contra el hambre. Así lo dice textualmente. Entonces, a las personas privadas de la libertad, ya que ustedes trabajan en la agencia penitenciaria, tengo que acudir a ese ejemplo. El Estado también les tiene que garantizar su derecho a alimentación. El pacto, entonces, reconoce toda una serie de orden social, como mencioné, y en Naciones Unidas se dieron cuenta de que estos tratados que reconocen derechos a favor de todas las personas de manera genérica no alcanzaban, que resultaba necesario darles una protección específica, adicional, particularizada a determinados colectivos o grupos de personas, así como también una protección más específica a determinados derechos. Y en ese sentido, entonces, en el año 1965 se adoptó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como su nombre lo indica, esa convención apunta, ¿verdad?, a que los estados combatan la discriminación fundada en la raza, que los estados adopten todo tipo de medidas para erradicar la segregación racial, los crímenes fundados en raza. En el año 1970, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Convención para la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, más conocida como Convención CEDAW, CEDW, CEDAW, que son las siglas en inglés, ¿no? Esta convención es fundamental, porque esta convención, fíjense, es un tratado que le da una protección específica a las mujeres, que constituyen la mayoría de la población del mundo, pero que a pesar de ser la mayoría, históricamente han tenido que soportar solo por el hecho de haber nacido mujeres dos grandes flagelos, dos grandes cargas, que son la discriminación y la violencia. Entonces, la Convención CEDAW apunta en su articulado a lograr que la mujer alcance una igualdad en relación a los varones, pero no una igualdad jurídica, porque la igualdad jurídica ya la tenía. Cuando se dice todas las personas tienen derecho a, bueno, ya la tiene. Pero eso traducido a la realidad se advirtió que no se daba. Y por esa razón es que la Convención CEDAW lo que apunta es, repito, a alcanzar una igualdad pero sustancial, una igualdad en los hechos. Y en ese sentido, obliga a los estados a adoptar toda una serie de medidas para lograr esto, ¿no? Entre estas medidas se destacan dos. Una que tiene que ver con la obligación que asumen los estados de adoptar lo que se denominan medidas de acción positiva. Estas medidas de acción positiva, que son de carácter temporal por un tiempo, no son otra cosa que diversas medidas de carácter jurídico, económico, administrativo, cultural, que los estados tienen la obligación de llevar adelante para posibilitar que las mujeres igualen, ¿no? Alcancen esa igualdad en el goce y disfrute de derechos en relación a los varones. Y la otra gran medida que ordena la Convención a los estados para lograr esa igualdad real es que los estados asuman la obligación de eliminar progresivamente visiones estereotipadas sobre los roles de varones y de mujeres. Es decir, que se obliguen a erradicar los denominados estereotipos de género. Esos estereotipos de género, bueno, están muy presentes, están muy arraigados en nosotros, en todos y todas. Esos estereotipos no conocen de sexo, de género. Estos estereotipos son presupuestos, a veces funcionan más
que no se discute, pero que le hacen, ¿verdad?, la igualdad entre mujeres y varones. Esos estereotipos son diversos, de diversas índoles, ¿no? Por ejemplo, la mujer es la encargada de la tarea de cuidado en el hogar. Ese es un estereotipo. La mujer tiene un carácter débil, ¿no? Ahí veo algunas reacciones. Por supuesto que yo no lo creo, pero el común de la sociedad, las mujeres son románticas, las mujeres se tienen que ocupar de los quehaceres de la casa, las mujeres manejan mal, las mujeres que llevan adelante una interrupción voluntaria del embarazo son abortivas. Se está lleno de estereotipos, todo negativo, ¿verdad?, en relación a las mujeres. Bueno, esta convención se da, apunta a eso, apunta a que a las mujeres, por estar emplazadas en una situación de desventaja en relación a los varones, los estados tienen que adoptar estas medidas no para darle un privilegio, sino para equiparar, para igualar. Se les tiene que dar un trato distinto. Y a las mujeres privadas de la libertad también, obviamente. En el año 1984 se adoptó en Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanas y degradantes. En el año 89 se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. En el año 90, la Convención Internacional sobre Protección de Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares. Y en el año 2006 se adoptaron 2 tratados más, que uno tiene también una gran implicancia con la materia penitenciaria. Me refiero a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la otra, la Convención Internacional para Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención tiene asignada también jerarquía constitucional. Y las anteriores que mencioné también, con excepción de la Convención para Protección de Derechos de Trabajadores Migratorios. Después, todos los demás tratados tienen jerarquía constitucional. Ahora, ¿por qué digo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene que ver, y mucho también, con la tarea penitenciaria? Porque sabemos que en el ámbito de las cárceles de la provincia de Buenos Aires existen personas privadas de la libertad que tienen una discapacidad. Y sabemos también que desde el Estado muy poco se hace para realizar, por ejemplo, lo que se denominan ajustes razonables. Estos ajustes razonables son modificaciones, alteraciones en las cosas ya instaladas, modificadas, que no le impliquen al Estado un gasto activo,
pero que sí le van a permitir a las personas gozar de derechos en igualdad de condiciones. ¿Consideran ustedes, por experiencia, a las personas con discapacidad se les garantizan las condiciones de accesibilidad, por ejemplo, para poder gozar de derechos? ¿Qué opinan? Y no, a la luz de todo esto, no. Usted está enumerando un montón de cosas que si nosotros nos podemos pensar estamos en falta en todo casi. O sea, no, lo que es nuestro trabajo diario se encuentra, ¿no? Atravesado de toda esta legislación internacional, atrasadísimo. Bien, y ustedes, antes digamos, de ser parte de esta formación, ¿no? De matricularse en esto, ¿ustedes sabían de que la persona privada de la libertad tiene todos estos derechos o no? Sí, profesor, obviamente. Son personas, por ende tienen y le corresponden los derechos igual que cualquier otra persona. No dejan de ser Bien, personas por el hecho de cometer un delito. Eso sí. bien, Sí, y tampoco uno está hablando de defender la institución a la que pertenecemos, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero hoy por hoy hay dentro de la institución hay direcciones que se dedican a las personas privas de libertad que tienen discapacidades y hay actividades que desarrollan sobre ellos. Eh, no sé, pero uno por ahí, yo he tenido discapacitados en contexto de encierro y se trata de que no lo vas a subir que viva en el tercer piso porque tiene que bajar 3 escaleras, se lo acomoda en un lugar donde pueda de alguna manera él desarrollar una actividad. Eh, Me parece a mí que uno no está tampoco buscando de que si tenés una persona privada de libertad que tiene una discapacidad o tiene un problema motriz, no se la vas a estar complicando. Me parece que somos todos humanos. Yo creo que va cambiando el sistema, va evolucionando el sistema penitenciario en un montón de acciones que viene desarrollando. Me parece que va evolucionando el sistema. bien, Somos una fuerza medianamente nueva, en realidad, con el tema de la prisionalización y todo el contexto que viene, pero hoy por hoy me parece a mí que vamos muy avanzados y se va el trato mucho más humano que hace 20, 25 o 30 años atrás, donde la persona privada de libertad se tenía que parar contra la pared cuando caminaba un personal o tenía que mirar a la pared y poner las manos atrás. Me parece que va claro. evolucionando. Yo hace 25 años ingresé y se desarrollaba esa actividad. Y hoy por hoy el trato deja de ser así, de esa manera. Bueno, perfecto. Entonces, claramente se advierte que hay un avance, digamos, en el respeto y garantía de derechos de las personas privadas de la libertad, ¿verdad? Eh, Sí, totalmente. Sí, totalmente. Si uno recorre hoy una unidad penal, sí, sí, eso no cabe ninguna duda de lo que dijo, profesor. Yo lo viví. Yo hace 25 años que estoy y cuando uno ingresó era de una forma y hoy por hoy el cambio es para mucho mejor y hay un trato mucho más humano, muchísimo más humano que hace muchísimos años atrás, me parece a mí. bien, todos estos tratados que mencioné, que son 9, ¿verdad? Crean órganos de protección que reciben el nombre de comités. Se les llama así. Los comités son, insisto, órganos, es decir, grupos de personas, ¿verdad? Que varían de entre 23 a 10
Normalmente tienen 18, hay una excepción, que es ese dado que tiene 3 integrantes. Y también es muy fácil de recordar sus determinaciones, porque estos órganos creados en virtud de tratados tienen la misma denominación del tratado que da origen, con excepción de un solo ente que no tiene el nombre del tratado. Me refiero al Derechos Humanos, que es un órgano que crea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Después, todos los otros tratados, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño crea un comité sobre los derechos del niño. La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad crea un comité sobre derechos de personas con discapacidad. Estos comités, entonces, son órganos creados en virtud de tratados que se van a encargar de monitorear, vigilar, supervisar que los estados cumplan con sus obligaciones contraídas. Es decir, que un estado que ha ratificado un tratado, que se ha obligado internacionalmente, ¿no?, de esa ratificación. Insisto, una ratificación que es libre, voluntaria y soberana. Nadie lo obliga al Estado a ratificar tratados. Ese es el Estado que libre, voluntaria y soberanamente se ha obligado por esto. Entonces, estos comités lo que hacen es supervisar de que los estados cumplan con las obligaciones contraídas, también aplican e interpretan los derechos allí establecidos. Ustedes en la guía de estudio van a tener referencia a dos mecanismos o dos procedimientos para hacer valer derechos que tienen las personas y que también tienen estos comités para vigilar que los estados cumplan con sus obligaciones. Me refiero, por un lado, al procedimiento de comunicaciones individuales. Este procedimiento de comunicaciones individuales es un procedimiento de denuncia, ¿no?, en donde una persona acredita calidad de víctima, puede denunciar al Estado ante este orden por violación de derechos. En cambio, el otro procedimiento, que es el de sistema de informes periódicos, es un mecanismo mediante el cual los los comités monitorean, vigilan de que los estados cumplan con las obligaciones contraídas, que está allí explicado y que no me voy a detener por cuestiones de tiempo. Eso, a grandes rasgos, lo que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Pero a la par del surgimiento y desarrollo del Sistema Universal, que insisto, tiene lugar en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, a la par del Sistema Universal se han desarrollado lo que se denominan sistemas regionales de protección. Estos sistemas regionales funcionan en el seno de organizaciones regionales. Y actualmente hay 3 sistemas regionales que funcionan. Uno es el sistema europeo, que lo hace en el ámbito del Consejo de Europa. Todos los estados
Europa. Otro es el sistema africano, se llama así, Sistema Africano de Derechos Humanos de los Pueblos, que lo hace en el ámbito de la Unión Africana. Y hay un tercer y último que nos interesa, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Este sistema interamericano es el que se desarrolla acá en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Son 35 estados, todos los estados de América, ¿no? O sea, de América del Norte, de América Central y de América del Sur. Allí en la OEA funciona, insisto, un sistema que se denomina Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Este sistema interamericano tiene también como su punto de inicio la aprobación de un instrumento que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se aprueba el 2 de mayo de 1948. Y constituye entonces la declaración, como dije, el punto de arranque, ¿no?, de la evolución y el desarrollo progresivo del sistema en lo que hace su marco normativo, es decir, cuáles son los instrumentos jurídicos internacionales que se adoptan, en lo que hace a los usos, que vamos a ver acá en el sistema interamericano, hay solamente dos que ustedes seguramente habrán escuchado mencionar. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también vamos a ver que hay procedimientos, mecanismos de hacer valer. La Declaración Americana, como dije, fue adoptada en un periodo de intensa lucha por la democracia en las Américas. Se adoptó allá por el 2 de mayo de 1948. Y esta declaración tuvo, como dicen algunos autores y autoras, un papel protagónico fundamental en la defensa de derechos en la región. Porque desde 1948 hasta 1978, es decir, durante 30 años, era el único instrumento de protección de derechos que teníamos acá en la región. La declaración, al igual que como lo hizo la Declaración Universal, reúne en un mismo texto a derechos de orden civil, económico, social y cultural. La declaración tiene 38 artículos. Hay un capítulo que es de derechos y hay otro capítulo que es de deberes. Esto último ha sido criticado en el sentido de que la inclusión del capítulo de deberes en una declaración de derechos parece como que no es de buena técnica legislativa. Pero bueno, más allá de eso,
En 1948, repito, se adopta esta declaración. Y esta declaración a pesar de ser una declaración, es fuente de derecho. Es fuente de derecho. Es decir, que sea fuente de derecho significa que es obligatoria jurídicamente. Y en nuestro sistema jurídico, más aún, porque a la declaración americana se le ha reconocido también jerarquía de la Constitución a partir del año 1994. Y acá en la OEA pasó algo similar a lo que sucedió en Naciones Unidas, ¿no? Como yo les decía. Se aprueba la declaración, hubo mucho entusiasmo, los estados de acá, de América, dijeron, demos un paso más, adoptemos un tratado de derechos humanos. Eso no fue posible, insisto, por diferencias ideológicas, Guerra Fría. Llegamos a la década del 60, llegamos a 1966. En Naciones Unidas se adoptan los pactos gemelos y acá en la región todavía no se había adoptado un tratado de derechos humanos. Y entonces la OEA, en un contexto tremendamente complejo, en el año 1969 convoca a una conferencia especializada en materia de derechos humanos a celebrarse en la ciudad de San José, en Costa Rica. Y hablo de un contexto sumamente difícil porque si ustedes contextualizan la fecha, van claramente a advertir de que a ese entonces varios estados de América, sobre todo de América Central y de América del Sur, estaban gobernados por gobiernos militares, por dictadura, por gobiernos de facto. Pero a pesar de eso, 19 de los 35 estados van a la conferencia, ¿no? Concurren allí a la ciudad de San José, en Costa Rica. Y allí, en esa conferencia, el 22 de noviembre de 1969, se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. También conocida por su denominación oficial, Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, a la persona privada de la libertad se les escucha mucho eso. Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de San José. Esta convención entró en vigor el 18 de julio de 1978. Que entre en vigor significa que, bueno, empieza a tener fuerza jurídica, empieza a ser obligatoria.
El Pacto de San José fue aprobado por Argentina en el año 1984 y 10 años después, cuando se produce la reforma a la Constitución, en el año 94, se le otorga también, al igual que otros tratados, jerarquía constitucional. Se le otorgó jerarquía de la Constitución. La Convención Americana es un tratado de derechos humanos, es el primer tratado de derechos humanos que se adopta en el sistema. En sus artículos primero y segundo se establecen cuáles son las obligaciones que tienen los estados, que son la obligación de respetar y garantizar derechos a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin distinción de ninguna índole. En el artículo tercero se establece la obligación de adecuar todo el ordenamiento jurídico interno a los postulados que emergen del pacto. Y a partir del artículo cuarto, ¿no?, se reconocen derechos que son en realidad derechos preponderantemente civiles y políticos. El derecho a vivir. En el artículo 5 se reconoce el derecho a la integridad personal. Y fíjense, dentro de este derecho, expresamente se reconoce que toda persona privada de la libertad tiene derecho a ser tratada humanamente. Y con esa sola mención vamos a ver que los órganos de protección del sistema interamericano, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, han elaborado estándares tremendamente valiosos para las personas privadas de la libertad. En el artículo 7 se reconoce el derecho a la libertad personal, en el artículo 8 el derecho a la garantía del debido proceso, artículo 13 derecho a la libertad de expresión. En el artículo 26, en un único artículo, se reconocen a los sociales. En un solo artículo, el artículo 26. Y acá también en la OEA, al igual que lo que sucedió en Naciones Unidas, se advirtió sobre la necesidad de adoptar instrumentos específicos que le brinden una protección diferenciada, una protección especial a determinados colectivos de personas o en relación a determinados derechos, ¿no? Y entonces, en ese plano, en el año 1988, en la OEA se sancionó el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. Ese Protocolo de San Salvador vino a completar y a ampliar a los derechos sociales que estaban mencionados en el artículo 26 del Pacto de San José.
En el año 1985 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En el año 1994 se adoptaron dos tratados muy importantes, ¿no? El 9 de junio, en una ciudad brasilera, que es en donde estaba sesionando la Asamblea General de la OEA, me refiero a una ciudad que se llama Belém do Pará. Belém do Pará. Allí los estados de la OEA adoptan la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Fíjense. Allí los estados de la OEA dándole una jurídica a una problemática, ¿no? A un flagelo que azotó no solamente a los estados de América del Sur, sino de América Central, durante la década del 80, del 70, parte de los 90. ¿No? Esa violación pluriofensiva que es la desaparición forzada de personas sucedió en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y muchos otros estados, ¿no? Bueno, acá sabemos, más de 30.000 desaparecidos. Esa convención sobre desaparición forzada nos da una definición de lo que es la desaparición forzada. Lo hace en el artículo 1. Y la definición es simple, ¿no? Dice que hay desaparición cuando, por un lado, existe una privación ilegal de la libertad cometida por agentes del Estado o por particulares, pero que actúan bajo la complicidad del Estado. Tercer elemento, seguido de la falta de información sobre el paradero de esa persona o la negación de la privación de la libertad. Esa es la desaparición forzada. La convención dice que la desaparición forzada tiene que ser tipificada en el ordenamiento interno. La desaparición forzada dice es imprescriptible, ¿no? Tanto en lo que respecta a la acción penal como también a la sanción. No prescribe. Y el otro tratado muy importante que se adopta ese mismo día también, me refiero al 9 de junio, en Belém do Pará, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Más conocido como Convención de Belém do Pará, ¿no? A este tratado se le conoce más con esa denominación, la Convención de Belém do Pará. Esta convención, aparentemente exitosa, y digo así porque ha sido ratificada por 32 de los 35 estados que tiene la OEA.
Esta convención, en su preámbulo, dice que la violencia contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y es una violación de derechos humanos. Y por esa razón, la Convención de Belén do Pará es el único tratado que reconoce expresamente que toda mujer tiene el derecho humano a llevar una vida libre de violencia. En su artículo primero nos da una definición de lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y dice que la violencia contra la mujer es toda acción, conducta, ¿no? Que en razón de su género atente a la vida, salud, su integridad física, sexual, debido a actos cometidos, ya sea en el ámbito público o privado. Y en relación a esta definición, muy importante que conozcan ustedes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso, una sentencia del año 2020, el caso se llama, es un caso contra Honduras, Vicky Hernández. En el caso de Vicky Hernández contra Honduras, la Corte Interamericana dijo que cuando en el artículo primero, la Convención de Belén do Pará dice o hace referencia a mujeres, eso incluye no solo a las mujeres cisgénero, es decir, a las mujeres que habiendo nacido biológicamente mujeres, se autoperciben como mujeres, sino que también incluye a las mujeres transgénero, a los travestis, para que se entienda. Entonces, como en el servicio penitenciario hay personas privadas de la libertad que son travestis, sepan que los travestis, las travestis, tienen la cobertura de esta Convención de Belén do Pará. En el artículo segundo, la Convención prevé cuáles son los ámbitos de aplicación de la Convención, es decir, a qué situaciones se aplica la Convención, ¿no? Dice, mire, se aplica a violencia que tenga lugar en el marco de relaciones interpersonales que lleven las mujeres. Es decir, en el marco de un noviazgo, de un concubinato, de una relación de pareja, de una relación conyugal, no importa, póngale la etiqueta como quiera llamarle a esa relación. Segundo, se aplica también a violencia que sufren las mujeres fuera de esas relaciones interpersonales, ¿no? Y que tienen lugar, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Un desconocido, por ejemplo, tiene una actitud de acoso callejero contra una mujer,
violencias que tienen lugar en el ámbito laboral, violencias que tienen lugar en centros educativos, de la educación secundaria, en la universidad, violencias que tienen lugar contra la mujer, ahora ya se ven algunos casos, ¿verdad? En el seno de instituciones religiosas, violencias que sufren las mujeres en la vía pública. ¿Mm? Ahí tengo un mensaje y lo quiero leer. Bien, entonces Gonzalo dice, ¿qué convención tiene el hombre en similitud con Belén do Pará? Y de la respuesta. ¿No? Quiero solamente hacer referencia a el último ámbito de aplicación, que es la violencia que sufren las mujeres por parte de agentes estatales. En el marco, por ejemplo, de una detención, en el marco de contextos de encierro. Violencias que padecen las mujeres privadas de libertad por el accionar de agentes del servicio penitenciario. Belén do Pará, en su artículo 3, reconoce entonces el derecho humano que tiene toda mujer a llevar una vida libre de violencia. Y es muy importante por eso. Ahora, respondo la pregunta de Gonzalo, ¿no? Gonzalo dice, bueno, ¿y qué tratado tiene el hombre que lo protege? Bueno, el hombre, como toda persona, tiene la protección, obviamente, de todos los tratados, de todos los instrumentos de derechos humanos. Pero me imagino que la pregunta viene de la mano de ¿por qué? ¿Por qué a la mujer se le tiene que dar algo más? Se le da una protección específica. ¿Y por qué no se protege al hombre en la misma medida? Miren, la violencia contra la mujer es una realidad. Es algo con la que convivimos y de la que somos conscientes todos y todas. No nos hagamos los sonsos con esta pregunta de que ¿por qué al varón se lo protege? Le voy a dar la respuesta. En la República Argentina, cada 26 horas una mujer, ¿sí?, es víctima de feminicidio. Y yo no estoy hablando de femicidio en el sentido de lo que es un homicidio, ¿no? La matanza, la muerte de un varón. O lo que vendría a ser un femicidio, es decir, la muerte de una mujer, por ejemplo, en un contexto de un robo, por ejemplo. La muerte de una mujer en el contexto de un accidente vial. No. Cuando hablo de feminicidio, estoy hablando de que se mata a la mujer por razones de género, solo por el hecho de ser mujer. A ese tipo de violencias extremas me refiero. Entonces, es una realidad que la mujer es víctima de violencia por razón de género en esa medida extrema, ¿no? Pero, por ejemplo, le doy la respuesta. En la provincia de Buenos Aires, el año pasado se procesaron judicialmente 166.000 casos de denuncia de violencia contra las mujeres, que son, obviamente, víctimas de violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica, violencias que tienen lugar en el marco de lo que es una violencia en el ámbito del trabajo, de violencia digital, de violencia eléctrica. Y eso no les pasa a los varones.
Y no me digan que hay un caso en donde un varón, sí, una mujer no le pegó. Sí, obvio, hay. Pero no, ni por asomo en el número que hay de violencia de la que son pasibles las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Entonces no hay una necesidad de darle una protección específica a los varones, porque los varones no tienen ese problema. A los varones no se les acosa en la calle, no son víctimas de acoso callejero. Los varones no tienen el problema de la violencia laboral, una violencia laboral en razón de su género y que, por ejemplo, se les pregunte en el marco de la entrevista de trabajo cuántos hijos va a tener. A los varones una prueba, un certificado de que no es casado para poder dar trabajo. Esa es la razón por la cual entonces, no hay una protección en relación a un varón no tiene ningún problema si sale a caminar por calle 44 acá en La Plata en pantalones cortos y en cuero a las 3 de la mañana. En cambio, una mujer, si lo hace, no sé si fui claro con la respuesta, ¿no? Ahí me preguntan si esos tratados los vamos a subir. Sí, lo podemos subir como material complementario. Pero en las lecturas obligatorias hay un desarrollo de las principales disposiciones de esos tratados. ¿Sí? Entonces es muy importante que se conozca esto. Digo, por la tarea que ustedes llevan adelante como agentes estatales. Entonces, la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. Y es una violación que, insisto, tiene su razón de ser en las relaciones de poder históricamente desiguales que han existido y seguirán existiendo entre varones y mujeres. Y que van desde formas veladas de ejercicio de violencia, como son los chistes machistas, los micromachismos, en un abanico que uno lo puede ir llevando en una forma elíptica, donde se dan distintas formas de violencia, hasta el otro punto extremo, que es el feminicidio. En el año 1999, en la OEA se adopta la Convención Interamericana para la eliminación de toda la discriminación contra las personas con discapacidad. Luego, en el año 2013, se adoptan dos tratados más muy similares, que son la Convención Interamericana contra la discriminación racial y formas conexas de violencia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y por último, lo importante es que ustedes conozcan que hay una Convención Interamericana sobre protección de derechos humanos de personas mayores, que se adopta en el año 2015 y que la República Argentina en el año 2023, en noviembre, le otorga jerarquía constitucional. Entonces, fíjense que en la labor de ustedes se van a encontrar con personas privadas de la libertad
llámese por ejemplo una mujer privada de la libertad, que además de tener la protección de derechos que le dan los instrumentos generales de protección, son también titulares específicos que le da la Convención CEDAW, y supongamos que esa mujer con discapacidad tiene la cobertura también de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad, y si se trata de una persona que tiene más de 60 años, sepa que tiene la cobertura de este instrumento, la Convención sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores. Entonces, fíjense cómo tienen una protección reforzada. Todos estos instrumentos son monitoreados, es decir, existen órganos interamericanos que se van a ocupar de aplicar, interpretar, de vigilar que los estados cumplan con las obligaciones contraídas y con los derechos así reconocidos, que son dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estos son los dos órganos de protección que existen en el sistema. La Corte Interamericana es un órgano judicial, ¿no? Es un órgano judicial, es un órgano que está conformado por abogados, que lleva adelante una función jurisdiccional que en el marco de su competencia contenciosa sustancia procesos judiciales de las que emanan sentencias judiciales, que son obligatorias para todos los estados que han ratificado el Pacto de San José. Esta Corte Interamericana está integrada por 7 entre jueces y juezas, y actualmente hay una nacional, Verónica Gómez, que integra este órgano. Pero estos órganos, tanto la Corte como la Comisión, sepan que no son órganos permanentes que funcionan permanentemente, sino que funcionan a través la Corte tiene en la ciudad de San José, en Costa Rica. Los jueces actúan a título independiente, es decir, no representan sus estados, quiero decir. Y tienen que ser obviamente personas de alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos. Entonces, en esa función contenciosa, repito, dictan sentencias de las cuales emanan estándares jurisprudenciales que son tremendamente ricos y que en materia de derechos de personas privadas de la libertad han elaborado un amplio espectro de derechos a favor de estas personas, que los vamos a ir viendo a medida de que transcurran las clases. El otro órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es un órgano técnico administrativo. Para ser integrante de la comisión no se requiere ser abogado o abogada, pero que tiene una particularidad, porque la comisión tiene
la función, principal de promover la observancia y defensa de derechos humanos en todos en los 35. Tiene actuación en los 35 estados de la OEA. En cambio, la Corte Interamericana no. La Corte Interamericana solo tiene competencia en relación a estados que han ratificado el Pacto de San José. Y a la fecha, de los 35 estados, solamente hay 23 estados que han ratificado el Pacto de San José. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Bueno, entonces son las 8. Hay una actividad que ustedes van a tener que hacer, que es un control de lectura, ¿no? Así nosotros lo que planteamos es que ustedes lean un texto que es corto, que se llama el ABC de la Corte. Entonces tienen que leer solamente una semana para hacerlo. Eso está disponible y materiales de lectura. Y la semana que viene, en los primeros 10 minutos, yo después les envío un mensajito para recordarles, que lo tengan bien presente. Ustedes van a entrar a la cátedra virtual, a un segmento que se llama cuestionario, hacen clic ahí y allí les van a aparecer entonces en secuencia para que ustedes pongan si las aserciones que están allí son verdaderas o falsas, en función de la lectura que hicieron. ¿Sí? Una vez que pongan terminar, enviar, el sistema les va a arrojar el resultado. A ver, ¿cuál es la calificación que obtuvieron? Después les mando información sobre esta actividad pedagógica, ¿sí? Bueno, ¿no hay preguntas entonces? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Ha sido un gusto, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta la semana que Hasta luego. viene. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.